es un gusto en la academia, compartiendo con colegas académicos, el poder hablar de lo que uno ha hecho. Entonces, por eso, en parte voy a hablar y a lo mejor enredarles un poco, pero después pueden preguntar y hasta les puedo, como supondrán, darle bibliografía sobre los peces eléctricos. Pero vamos a empezar por el tema este de la agresión. Agresión, violencia, hay mucha violencia y muchas violencias, porque esas tres que están presentadas ahí son diferentes, todas son horrendas, todas asustan, todas nos intimidan, y son diferentes. Entonces es un tema que muy probablemente, yo creo y creo que estoy cerca de lo cierto, de que vale la pena estudiarlo, no solo asustarse. Pienso seguir como algo así como esto, y lo primero de lo que les voy a mencionar es el concepto de la gente que trabaja el sistema de agresividad. Uno de los más importantes autores sobre esto, Koolhaas, se llama, es de Holanda, dice que la violencia es la patología del sistema neural de agresividad. Eso es lo que les quiero comentar un poco, y después les voy a hablar de los peces, porque en esos, el grupo en el cual yo trabajé hasta hace un tiempo ha hecho muchos aportes sobre la agresividad y el sistema de agresión en los peces eléctricos. Así es como lo dice Koolhaas, que es, le puse la J, pero se llama, no sé decirlo, pero se llama J.A. de Holanda. Y dice esto: desde el punto de vista biológico, bueno, la base biológica del sistema de agresividad es una base que está bastante bien conocida y muy bien conservada a lo largo de la escala zoológica, y particularmente dentro de los vertebrados. No cambia mucho, por eso vale la pena conocerlo, y además permite hacer experimentación, cosa que obviamente con humanos no se puede hacer, aunque se ha hecho a lo largo de la historia en cantidad. No como estudio, sino mayormente como castigo. Pero el problema es que el sistema de agresión es un sistema biológico funcional para el acceso a los recursos y el control de los mismos. Como eso, por el espacio, es uno de los casos que les voy a mostrar, por el alimento y por la pareja reproductiva, caso en el cual los machos pelean por acceso a la pareja reproductiva. Este es el sistema, simplemente para que vean el capítulo de cuál es el libro de agresión. De los más antiguos conocidos estaba algunos como el hipotálamo, la amígdala, esos son conocidos como que tienen participación en eso. Hay algunos otros allí. Es importante, relevante, por esas cuestiones de las que le quiero hablar al final, la corteza prefrontal, porque tiene, digamos, en sus manos el control. Y después es muy importante la sustancia gris periacueductal, porque es la que, digamos, manda para abajo junto con las órdenes del sistema de agresión, junto con la corteza motora. Entonces, le voy a decir, no sé, me parece que si quieren discutirlo, pero me parece que la violencia que la agresividad no es una patología, pero la violencia sí lo es. Ese es el punto de quiebre, ¿no? Pero eso a lo mejor lo discutimos al final. Y quiero hablarle entonces de los peces eléctricos. Quiero comentarles que tuve la suerte, como tantos, de ir unas cuantas veces al Museo del Louvre, y como creo que todas, pero menos una o dos, porque creo que una estoy seguro que no fui a ver a la Gioconda, que es una cosa que es casi como un ícono que hay que ir a visitar. Pero este otro bajo relieve que está en una tumba egipcia, debo ser de los pocos que fue más de una vez a verlo, pero tengo registrado que lo vi 3 veces. Es una demostración de que en realidad, sin tener conocimiento ni sospecha de qué podía ser la electricidad, los egipcios lo conocían porque lo dibujaban, y es ese que está allí, es el bagre eléctrico del Nilo, que tiene una descarga de 300 voltios, de modo que si uno lo toca se siente.
y esa es la tumba de una especie de contador o recaudador de impuestos de Ramsés II. La tumba de él están todas distintas actividades productivas que tenían que ver con de dónde colectaba don Ramsés. Los griegos ya no conocieron a los peces eléctricos, aunque no podían saber que fueran eléctricos porque la electricidad no se sabía en el tiempo de los griegos ni de los egipcios. Pero Aristóteles lo nombra y menciona que narcotizaban, al pez se le llamaba narque, y de ahí viene lo de narcotizaban, de alguna manera afectaban a los que lo tocaban en el agua. Y Hipócrates ya después lo recomendaba como una forma de tratamiento para la gota. Probablemente no le hacía nada, pero en realidad la electroterapia se ha seguido usando hasta hace poco. Yo tuve una parálisis facial y me la hicieron, no con un pez, pero me la hicieron con unos alambres, una aparatita. Los europeos, cuando conocen América, conocen también a la anguila eléctrica que los indígenas conocían, y llevaron allí hacia Europa, la estudiaron y llegaron a la conclusión de que era eléctrico porque experimentando con una anguila en un tanque y dos personas, que una la tenía de la cola y otra de la cabeza, podían en la oscuridad acercar sus dedos y saltaba una chispa, que era la manera que en la época de los comienzos de la electricidad se decía que eso era electricidad. Hemos evolucionado un poco. Y lo que tenemos en el Uruguay, que somos un país chico, pobre y subdesarrollado, son peces eléctricos de descarga débil. La anguila eléctrica de nuestros vecinos no llega hasta aquí, hay anguila pero no eléctrica. Y tenemos esas cuatro especies con cierta facilidad de encontrarlas. De las dos de abajo, esa Germania es estacional, a estar más bien en aguas más calientes, de modo que aparecen en los ríos que vienen de Brasil en el verano. La especie esta no se conocía, gente de aquí la identificó y la publicó, y estas otras dos son las más abundantes. Esta, Gymnotus, está distribuida en todo el país, y este otro que le llamábamos ahí equivocadamente, pero no teníamos bien identificado, pero Hippopotamus pinicaudatus está distribuido en la zona norte, de modo tal que ambas especies pueden coexistir en un mismo lugar, y eso es lo que les voy a mostrar ahora en un ratito. En esto consiste el sentido eléctrico. Es un sentido, digamos, parecido a la ecolocación de los murciélagos, y se le llama electrolocalización o electrolocación. En el que está en el medio es sin perturbaciones, la descarga que le llega de su propia descarga, que la tiene más cerca de la cola, le llega a la cabeza. Si cerca de la cabeza hay un objeto no conductor, como plástico por ejemplo, entonces las líneas de corriente no pueden pasar por ahí, lo esquivan, y en la zona que está cerca de eso hay una disminución de la corriente eléctrica. En el azul y en el anaranjadito del otro lado lo que hay es una esfera de hierro, por ejemplo, que es más conductor que el agua, y entonces allí se concentra y hay una concentración, pues está más en rojito. Ese es el mecanismo de electrolocalización que tiene: emitir una señal eléctrica y recibirla, y entonces identificar en el ambiente objetos que distorsionan el campo eléctrico de reposo. Hubieron mucha gente trabajando en esto, pero nosotros trabajamos bastante y se identificó muy bien muchos aspectos de los mecanismos centrales y periféricos de la generación de la descarga eléctrica. Ahí está señalado arriba, es un núcleo motor que se llama el núcleo electromotor pulvar. Es muy descriptivo el nombre. Hay unos que son marcapasos, también se les llama marcapaso. Esas electromotoneuronas envían sus axones a todo lo largo de la médula espinal, y esas neuronas espinales envían sus axones a el órgano eléctrico, que es esto que está aquí, que
está constituido por unos 1.200 eritrocitos, que es una célula muscular modificada que perdió en el desarrollo del aparato contráctil. De modo que lo único que hace es generar potenciales de acción bajo comando de ese sistema, y se sincronizan de una manera adecuada, no tan sencilla, no son muy difíciles hacerlos exactamente sincrónicos, pero eso genera la descarga del órgano eléctrico, que es eso que se ve hacia abajo. De esos dos ejemplares, dos especies, les decía que uno es solitario, pelea por el espacio, es muy agresivo, entonces es ese que está representado por puntos blancos en una misma laguna. Este gimnotus está puesto así, mientras que los otros, los braquipópomos, son gregarios, están todos juntos y están debajo de los camarotes que están flotando, ¿no? Aquí están los braquipópomos, y aquí están los gimnotus separados. Y allí les explica, uno es agresivo todo el tiempo, no discrimina sexos ni época del año, el otro solamente en la estación reproductiva y pelea con otro macho por el dominio del acceso al recurso reproductivo. Esto es, bueno, con un dibujito para divertido, las etapas con que se observan, se miden y se discriminan las situaciones de conflicto agresivo, se dividen en esas etapas que allí están. Primero hay un momento de encuentro, después uno de evaluación, que es variable de duración, y en el primer ataque define el comienzo del conflicto. El último ataque y las señales de sumisión del sometido, del subordinado, son los que definen el final del conflicto y viene la resolución. Atacar dentro del conflicto es normal, atacar después de terminar y resuelto el conflicto, entonces eso es lo que es violencia, que sigue atacando cuando, por ejemplo, el que es agresivo, gimnotus, puede seguir atacando si está en una pecera pequeña que la quiere toda para él, entonces sigue atacando por su, digamos, obsesión por el dominio del espacio. El protocolo para los peces así agresivos se hace con un protocolo de compuerta, que es una pecera relativamente de tamaño mediano, un pez de cada lado, de modo que hacen como la exploración del otro, etcétera, registrando las corrientes que el otro genera, y tiene la línea esta media que es un vidrio que corta. Entonces, cuando se pone a andar, bueno, tenemos registrado ahí las señales eléctricas que se pueden amplificar con un parlante. Ahí se ven las manos del operador que saca el vidrio. ¿Dónde sale? No se ve nada. Ahora. Ahí va. Ahí va. Bueno, ya lo sacó. Ahora está ahí en la exploración y ahí empieza. No, se está peleando. Lo que hace, una cosa que define la primera acción de ataque en todos los animales es la mordida. Bueno, hacen al mismo tiempo señales eléctricas que demuestran su preparación para la lucha, por un lado, y por otro lado, unas señales que son muy específicas, que comunican cosas y que las hacen principalmente el subordinado. Que son apagar la señal y después hacer como unos chifliditos, que es un aumento grande de la frecuencia. Eso es lo que vemos en los registros eléctricos, pero se puede adivinar escuchando eso amplificado. Aquí está la comparación de cómo son los conflictos en uno y en otro. El gimnotus es muy agresivo, tiene un preconflicto brevísimo y enseguida ataca, tiene una contienda relativamente corta porque rápidamente, muy agredido, uno considera que no va a poder con el otro,
que dura 147 segundos, 3 minutos. En cambio el otro, que es el poco agresivo, tiene un preconflicto largo de reconocimiento, y muy largo la contienda, de como 6 minutos, y un poco más o menos similar. Lo interesante es que esta nos permite bastante bien comparar en dos animales que son parientes cercanos zoológicamente, y que sin embargo son tan diferentes en esto, la anatomía es igual. Entonces podemos, digamos, la anatomía del sistema de agresión de ambas especies es muy parecido. Nosotros no logramos, nadie ha logrado distinguir que tenga más de una cosa, una de otra, o algo, digamos, diferencia de tipo celular, diferencia de tamaño del célula, diferencia. Entonces lo que se hace es hacer experimentación farmacológica, que es lo que voy a mostrar muy brevemente ahora. De eso llegamos a que la serotonina, como es en muchos otros animales, es el que ejerce el principal control de la agresión, de la agresividad, y que es inhibitorio. Es decir, que si se sube la serotonina, se logra que el animal muy agresivo disminuya. Lo que es interesante es que, puesto en estas dos especies, la inyección de serotonina al muy agresivo le disminuye la agresividad. Al otro no le hace nada, queda igual. Es decir, que ya tiene bastante serotonina como para pelear solo por cuestiones importantes, como conseguir el apareamiento. Y eso genera algo que se usa en la terminología de la gente que trabaja en estas cosas de la hipótesis, en los casos de agresividad alta, de deficiencia de serotonina. Aquí vuelvo al que les había mostrado para mostrarles desde dónde viene la serotonina en el cerebro más o menos de mamíferos, y es de los núcleos del RAFE que envían conexiones serotoninérgicas a todo el sistema de agresión, de modo que lo baja de funcionamiento, lo apacigua. También participa la dopamina, que como opuesto a la serotonina aumenta la agresividad, y el GABA, digamos, en algunas de estas conexiones dentro del sistema, que son el inhibidor casi universal en el sistema nervioso central. También son moduladores de la agresión otras muchas péptidos sobre todo, y particularmente las hormonas gonadales, y la testosterona es conocida desde hace muchísimos años como, digamos, estimulante. La testosterona es un derivado más bien de la agresión. Por eso la castración que se usó en la historia inicialmente como castigo, pero también porque disminuía la agresión. Como castigo a la gente, como capacidad de manipulación en los animales, se usa desde hace cientos de años, o miles. Los corticosteroides también son capaces de modificarlo, y les puse sobre todo vasopresina, vasotocina, porque la vasotocina se sospechaba y se había visto en algunos invertebrados. La vasotocina es el equivalente a la vasopresina nuestra, que no controla la presión. Pero en los peces se llama vasotocina, en los invertebrados también. Fue muy estudiado aquí en Uruguay por el grupo del Instituto Estable, y que se demostró dónde estaba el origen y cómo era capaz de aumentar, o más bien cómo aumentar los niveles de los animales que eran tratados. Se inyecta previo a la contienda a uno, al otro. Se logra, por ejemplo, con la vasotocina en dosis suficiente y a tiempo suficiente, que sabemos que va a perder, porque es el más chico, porque ya desde los peces me dicen que siempre el pescado más grande le gana el pescado más chico. Y acá es así, se hace siempre con 10% de diferencia de tamaño o peso, siempre gana el más grande. Hay otro tema que quería
comentarles muy rápidamente, y es que en los últimos años se ha estudiado bastante la neurogenética de la agresión. Y es muy interesante que existen ya más de 70 líneas de ratones genéticamente modificados que muestran aumento o disminución de la agresión. La mayoría de los que se conoce el mecanismo afectan a las proteínas asociadas al metabolismo de la serotonina, pero muchísimos no se sabe. Incluso en estos muchas veces no se sabe cómo es que lo afecta. Y es muy interesante que hay muchos que afectan a la síntesis de óxido, el famoso no. Tiene algunos que tienen carencias, digamos, bloquean el gen de la sintetasa del óxido nítrico, entonces aumenta disminuye el óxido nítrico y entonces aumenta muchísimo la presión. Es como anecdótico casi. Estas son las conclusiones cónicas al final, me parece que ya es bueno repasarlas aunque sea rápidamente. La red neuronal está involucrada también en el comportamiento sexual y de afiliación. Es decir, a partir de esto se llega a la conclusión de que hay un sistema de agresividad, pero solo algunas partes son propias. La mayor parte es compartida y por eso se habla también ahora del cerebro social, el cerebro que controla todas las propiedades, todas las conductas y que se interconectan y se interrelacionan de una manera diferente según cuál conducta. Se llaman como variantes de niveles de actividad de los distintos núcleos que integran el sistema. Se representa de esta manera, hace ya desde fines del siglo pasado. Allí lo ven, tienen a la derecha representados los distintos núcleos y las interconexiones que son todos con todos, y así se compara con una gráfica en el plano de cuánto está activado cada uno de ellos. Ven en la de arriba, por ejemplo, lo que sería la extensión medial de la amígdala y del septo lateral están más altos, en cambio en el otro es más la zona preóptica. Muestra ahí como un distinto relieve de activación de las distintas componentes del sistema. Serían los que determinarían un tipo u otro de las funciones que mencionábamos. Ahora me gustaría decir muy brevemente, porque no tengo mucho tiempo, esta discriminación. Normalmente nosotros pensamos que tenemos libertad de elección de nuestras acciones. Eso que a mí me parece, no sé, ustedes seguramente lo van a saber mejor que yo. ¿Por qué se dice libre albedrío? Porque no hay albedrío que no sea libre. El albedrío es que yo puedo hacer lo que quiero. Y eso, digamos, es una de las formas fundamentales de nuestra libertad, y eso nos hace responsables. Me faltó la S, porque el teclado que me la S un poco falsido. Y de eso es de lo que quería hablar. Es un tema que está, digamos, ha sido discutido en la humanidad por los filósofos desde hace muchísimos. Uno de los picos de eso fue Schopenhauer, que era el gran pesimista, y que todo estaba ya determinado, no podíamos hacer nada respecto de ello. Me gustó mucho la manera como Einstein habla de eso, que dice que el ser humano puede hacer muy bien lo que quiere, pero no puede elegir lo que quiere. Es decir, hacerlo puede, pero lo que no puede es decidir cómo se elige, porque eso le viene dado por su sistema. Otras discusiones interesantes se generaron a partir de Hannah Arendt, que fue muy atacada por todos lados, pero muy duramente por los judíos, que hizo sus escritos sobre Eichmann en Jerusalén, en donde se generó ese concepto de la banalidad del mal. Es decir, uno ya está determinado, Eichmann era un señor muy obediente, no era estúpido, sabía muy bien lo que hacía, pero estaba seguro que tenía que hacer lo que le mandaba porque le lo obediente. Entonces, eso como el argumento de banalidad del mal. Es muy buena la discusión de ella a todo respecto.
Y después quería comentarles que Benjamin Libet, por 1984 hizo unos experimentos que ya otros habían hecho de algunas otras maneras, pero en este estaban como muy bien demostrados y registrados. El experimento consistía en que se le decía al paciente, al sujeto de experimentación, que tenía una botonera y que apretara un botón con la mano, con el índice izquierdo o el índice derecho cuando quisiera. Y él lo registraba, eso que Mario Medici podría explicarlo mejor que yo, que son los potenciales relacionados con un evento. Los más conocidos son los potenciales evocados, que sirven para tratar los sistemas sensoriales, pero para los motores se usa que es también promedia lo que pasa antes, es decir, desde antes y después le está registrando todo el tiempo y suma la promedia en relación con el momento que aprieta el botón. En ese caso lo que se encuentra es que medio segundo antes hay un potencial que está más en la zona más posterior de la corteza cerebral, registrado en realidad del cráneo, y que se le llama red de potencia, puesta en disposición del sistema, que se asocia con que eso en ese momento se está tomando la decisión, y hay en la mitad del camino, de ese medio segundo que va desde ese potencial hasta el momento en que se aprieta el botón, otro que es muy significativo a nivel de la corteza prefrontal. Entonces, allí viene toda la discusión y lo que se dice es la decisión inconsciente no es controlable, lo que podemos controlar es con la corteza frontal dejarlo pasar o bloquearlo. Es decir, lo que tendríamos en la conciencia sería derecho de veto. Entonces, la responsabilidad queda solamente para el veto. Te quería contar muy brevemente y termino. Milgram, ya unos años antes de lo del Libet, había hecho este experimento que en algún momento no sé si había propagandeado. Él escribió un libro en el 74, pero el experimento lo hizo como 7 o 8 años antes. El experimento consistía en que esas 3 personas eran S es el, digamos, sujeto de experiencia, L es el verdadero sujeto de experiencia que se llamaba y se elegía con una buena representatividad de los diferentes estratos sociales, distintas edades, hechos, bien randomizado, y que querían, le pagaban tanto por cada experimento. El intuitivo era que ese operador, elegido al azar y ignorante total de lo que estaba pasando, ponía una pregunta apretando un botón y el otro tenía que contestar o no contestar según si estaba bien. El B es el experimentador, que a su vez es como el supervisor del experimento. La instrucción era que cada vez que se equivocaba le tenía que subir la potencia eléctrica de la descarga que hacía en la mano, en el brazo, que iba desde 20 voltios que no se sienten, 40 voltios que no se sienten, 60 voltios que se sienten pero no duelen, y seguir sumando después en escalones más grandes hasta los 450 voltios. Cuando el S hacía el pamento que dolía, porque era un actor contratado, y decía, por favor, no me duele muchísimo, por favor. Y el otro decía, en algunos casos no seguía tan tranquilo, pocos al principio, pero después empezaba a dudar, miraba al controlador y le decía, me parece que tendríamos que parar. Entonces el controlador le decía, usted se comprometió a seguir hasta el final del experimento. Y entonces lo presionaba para que siguiera subiendo y subiendo. Un tercio o algo así de los cientos que exploraron, llegaron hasta los 450 voltios cuando el otro ya aparecía, se hacía el muerto. Entonces él le puso los peligros de la obediencia al libro que escribió al respecto.
Termino con esto que nomás lo leo. La conducta social y la agresividad de los animales y del hombre resulta como el sueño y el movimiento de la actividad del sistema nervioso. Su funcionamiento está determinado por leyes físico-químicas de la biología. Para cada individuo está determinado por su repertorio genético y su entorno, digamos, y su historia de desarrollo, con la escasa variabilidad que le permite la forma estocástica propia de las leyes de la física y la química. Es una cosa que dijo la decisión de realizar un acto voluntario tiene un origen inconsciente que precede por medio segundo al acto, esto es lo que dijo, y después la corteza prefrontal que puede vetar la acción. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿hay que encarcelar a los delincuentes cuando en realidad es su inconsciente el que les hace hacer? Porque hay como disminución de penas para aquellos que son psicóticos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor todos los agresivos son psicóticos. Seguimos creyendo que sí, que sirve la encarcelación para lo siguiente: para proteger a la sociedad. Lo malo es que temporalmente, a veces ese tiempo es muy breve. Dar educación psicosocial al delincuente. Yo me temo que por lo menos en nuestras cárceles la educación más bien es para potenciar y organizar su capacidad de agresión. Desalentar a la delincuencia, pero no desalienta demasiado, y aliviar el sufrimiento de las víctimas, de los familiares de las víctimas o de las víctimas en sí. Entonces, esto termina con la pregunta, por eso más que aclarar, y va a tratar de generar más dudas, y nosotros podemos hacer algo, siendo que hay una base biológica para estas cosas. Tiene que ver esto, puede ser que podemos curar a la violencia si es la patología del sistema de ciudad. Nada más, gracias.